Hello students, last week I played soccer, I swam, and I ran a mile. This is our new topic. Today we're talking about simple past. Welcome to this new lesson with teacher Hernán. Buenas, bienvenidos. La semana pasada jugué fútbol, nadé y corrí una milla. Ese es el tema de hoy, pasado simple. De nuevo, bienvenidos a esta nueva lección con el profesor Hernán y acompáñenme por la teoría. The simple past is a verb tense that is used to describe actions that have happened in a previous time and that have already ended. For example, she cleaned her house, ella limpió su casa, and I broke the window, yo rompí la ventana. Entonces, el pasado simple es un tiempo gramatical que se utiliza para describir acciones que sucedieron en un pasado reciente o en un pasado en general y que ya terminaron. Por ejemplo, ella limpió su casa o yo rompí la ventana. She cleaned her house and I broke the window. Recuerden, es muy importante, el pasado simple es el tiempo en pasado del presente simple. Es importante tener esa estructura con sus auxiliares para que podamos hacer el contraste y de esa manera se facilite un poco la comprensión de este tema que al final verán lo fácil que es. Here we see its conjugation, which in Spanish is equivalent to indefinite past. Notice that the sentence structure is similar to that of the present simple or simple present. So we have affirmative, interrogative, and negative. In affirmative, we have subject plus verb in past. In interrogative, we have auxiliary verb plus subject plus verb in present. And in negative, we have subject plus auxiliary verb plus negative plus verb in present. Entonces aquí vemos un poco su conjugación. En español equivale al pasado indefinido. Espero que hayan notado que su estructura es muy similar a la del presente simple. Entonces tenemos estructura afirmativa, negativa e interrogativa. La afirmativa simplemente es el sujeto más el verbo en pasado. La negativa es el sujeto más el auxiliar más la negación más el verbo en presente. Ojo, si ponemos auxiliar en pasado, el verbo se debe dejar en presente porque el auxiliar ya nos está indicando la condición de pasado. Y por último tenemos la interrogativa, que sería el auxiliar en pasado más el sujeto más el verbo nuevamente en presente. Entonces, como ejemplo les había colocado en afirmativo I played, she played, he played, etc. Yo jugué, ella jugó, él jugó. Y en la interrogativa did I play, jugué yo. Y en la negativa I did not play, yo no jugué. In both the interrogative and negative forms, did is used as an auxiliary verb, which is the past form of the verb to do. And it goes right before the main verb in its infinitive form. In negations, the contracted form of did not or didn't can be used. In the previous image, the verb to play is used as an example. En las dos formas, interrogativa y negativa, se agrega el auxiliar did, que es la forma en pasado del verbo do. Recuerden que en presente simple, el verbo auxiliar era el do y el das para tercera persona. Aquí hay una buena noticia y es que en pasado es did sin importar de quién estamos hablando. Entonces, aquí ya estamos encontrando algo un poco más fácil. También les explicaba que se puede utilizar la forma corta didn't cuando estamos expresando una negación. When expressing a sentence in the past simple, it is understood that the action is not related to the present, as we see in the following cases. He lost the keys
She lent me a book. Entonces, cuando estamos expresando una oración en pasado simple, se infiere que la acción no tiene relación con el presente, así como se puede ver en los ejemplos. He lost the keys, él perdió sus llaves, ya las perdió. And she lent me a book, ella me prestó un libro, ya me lo prestó. Estas dos acciones no tienen relación alguna con el presente. It is also possible to indicate the moment in which the action takes place and refer to the time more precisely. They saw the movie last night. We went to London yesterday. También es posible indicar el momento en el que sucedieron las cosas para hacer referencia al tiempo de manera más precisa. En los ejemplos incluí: ellos vieron la película anoche, o nosotros fuimos a Londres ayer. They saw the movie last night, or we went to London yesterday. We have regular verbs and irregular verbs. The first ones form their past simple by adding the ending ed to the infinitive, and the latter receive that name because they do not follow a certain pattern, and in this case they must be studied individually. En este tema tenemos verbos regulares e irregulares. A los primeros se les agrega el pasado simplemente poniendo la letra ed al final de su terminación. Hay algunas excepciones que las vamos a ver a continuación. Y los irregulares reciben ese nombre porque no siguen un patrón preciso o no siguen una regla específica y se deben estudiar de manera individual. Entonces, a los regulares, para ponerlos en pasado, se les agrega ed, y los irregulares no siguen un patrón específico y se deben estudiar de manera individual. As a general rule, we add ed to regular English verbs to make them past. However, if the verb ends in e, we are only going to add a d to it. Visit, visited, work, worked, bake, baked. De manera general, le agregamos ed a los verbos regulares para formar el pasado. Sin embargo, si estos terminan en la letra e, solamente agregamos d. Por ejemplo, visitar, visit, para ponerlo en pasado es visited. Work, trabajar, para ponerlo en pasado es worked. Bake, baked, hornear. ¿Listo? Observen que este último se escribe B-A-K-E y solamente le agregamos D al final para que quede horneó. If the verb ends in a consonant plus Y, we are going to change that Y for an I, and we are going to add ed to it. Study, studied, apply, applied, dry, dried. Si el verbo termina en una consonante más Y, cambiamos la Y, agregamos I y agregamos ed. ¿Listo? Ejemplo: estudiar, study, quedaría studied. Apply, aplicar, quedaría applied. Dry, quedaría dried. Ojo, consonante más Y. Entonces, eliminamos la Y, agregamos I más ed. Siempre y cuando el verbo termine en consonante más Y. Tenemos ejemplos como stay, quedarse. Como termina en vocal más Y, la regla no aplica. If the verb only has one syllable and the last three letters of the verb follow the pattern consonant plus vowel plus consonant, we will double the last consonant and add ed. Ban, banned, mop, mopped, trap, trapped. Si el verbo solamente tiene una sola sílaba y tiene el patrón que vimos en ing de CBC, consonante, vocal, consonante, entonces duplicamos la consonante y agregamos ed. Ojo, debe tener el patrón de consonante, vocal, consonante al final. Si esto aplica, duplicamos la consonante y agregamos ed. Dentro de los ejemplos puse ban,
band. Observen que se escribe B-A-N. Entonces lo que hacemos es B-A-N-N-E-D. ¿Listo? Para ponerlo en pasado. Lo mismo para mop, M-O-P. Entonces quedaría mopped, M-O-P-P-E-D. Trap, T-R-A-P. Quedaría T-R-A-P-P-E-D. Trapped. If the verb has two syllables and the voice force falls on the second syllable, we will double the last consonant and add ed. You can see the examples on the left for permit, permitted, commit, committed, confer, conferred. Okay? Notice that I am doubling the last consonant because the voice force falls on the second syllable and it ends on CVC, consonant, vowel, consonant. Si el verbo tiene dos sílabas y el acento recae en la segunda y además termina en consonante, vocal, consonante, tenemos que duplicar la última consonante y agregar ed. Tenemos los ejemplos: permits, permitted, commit, committed, confer, conferred. ¿Ok? Observen que estamos duplicando la T en el primero, la T en el segundo y la R en el tercero. ¿Por qué? Porque el acento recae en la segunda sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. Una regla muy similar a la que vimos con el ING. Si no estuvieron en esa clase, si no han visto el video, aquí en la lista de reproducción lo pueden encontrar. Pronunciation rules. If the pronunciation of regular verbs ends with T or D, the ending ed will be pronounced as ed. Start, started, decide, decided, need, needed. Entonces, si la pronunciación del verbo regular termina con T o D, la terminación ed va a sonar como ed. Tenemos el ejemplo: start, started, need, needed, decide, decided. If we use our voice to pronounce the last sound of the verb, the ending ed will sound like a D. We use our voice when saying the vowels. We also use it when pronouncing voiced consonants. Beg, begged, call, called, listen, listened. Entonces, sí, utilizamos nuestra voz para pronunciar el último sonido de la palabra. La terminación ed suena como una D. Usamos nuestra voz cuando decimos las vocales o cuando utilizamos consonantes sonoras. Tenemos el ejemplo: beg, begged, call, called, listen, listened. If we don't use our voice to pronounce the last sound of the verb, the ending ed will sound like a T. Look, looked, help, helped, sniffed, sniffed. Si no utilizamos nuestra voz para pronunciar el último sonido de la palabra, entonces la terminación ed va a sonar como una T. Les puse 3 ejemplos: look, looked, help, helped, sniff, sniffed. Entonces, recuerden, a manera de síntesis, si el verbo es regular, simplemente tenemos que agregar ed para formar el pasado. Esta es la regla general. Los verbos irregulares se tienen que estudiar de manera independiente. ¿Por qué? Porque no hay una regla o no hay un patrón a seguir para estos. Es de memoria, es a través de la práctica, es a través del uso diario. Hay unos, obviamente, de uso más frecuente y estos son los que vamos a poder almacenar en nuestra memoria con mayor rapidez. Las 3 reglas de pronunciación, no se angustien por ellas, es solamente para que las conozcan, para que las tengan presentes. De pronto, más que reglas, son tips para que puedan tener una facilidad cuando se encuentren estos verbos en las frases que quieran utilizar o en las lecturas que estén abordando. Este es un idioma que estamos aprendiendo como lengua extranjera o como segunda lengua o como tercera lengua para algunos. Por ende, los errores son permitidos y entre más practiquemos, mejor lo vamos a hacer. Muchas gracias. This is Teacher Hernán. Remember to subscribe to my channel.
Follow me on Instagram, follow me on Facebook, and visit my website www.elprofesorhernán.com. Hasta pronto, see you soon.